aniversario del Teatro Constantino y es una buena oportunidad para que hablemos con alguien que está muy vinculado, un apellido muy vinculado al Constantino, José Osemani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto recibirte acá y preguntarte en principio qué sentís al estar sobre este escenario y en este lugar, en este teatro. Bueno, primero te quiero agradecer esta oportunidad que me das de poder hablar de algo tan profundo para mí como es el Teatro Constantino. ¿Y qué siento cuando entro acá? Bueno, antes de entrar ya lo siento, cuando empiezo a cruzar la plaza y me encuentro con el teatro, esa sensación de mariposas en la panza, ¿viste? Como de estar enamorado de alguien. De amor. Ese amor y después, bueno, una serie de recuerdos que me lo estimulan, las sensaciones que siguen estando presentes cuando entro acá a la sala. Lo primero, el olor. Sigue manteniendo el mismo olor del piso de madera que yo recuerdo de toda mi vida. Entonces ya ese olor me transporta a un montón de recuerdos, ¿no? ¿En qué momento conociste vos al Teatro Constantino? Yo te podría decir, bueno, a ver, yo no nací en el Teatro Constantino por una cuestión de que mi mamá, cuando quedó embarazada, vivía en la parte alta del teatro y eran 60 y pico de escalones y el médico le recomendó que se mudaran a otro lugar porque ya habíamos perdido a un hermano justamente por las escaleras. ¿Acá mismo entonces? Acá mismo, sí. Quizás entonces acá se inició tu vida. Bueno, yo me fui a vivir a Macaya, unas cuadras, nací frente a donde fue mi casa de siempre, lo que era el sanatorio de la calle Macaya, pero toda mi vida transcurrió en el cine. ¿Tu papá cómo llega a hacerse cargo de este cine? Bueno, cuando mi abuelo compra el cine en el año 30 y mi papá se viene de La Plata, donde estaba estudiando, tuvo que cortar sus estudios porque le tocó hacer el servicio militar y cuando volvió mi abuelo le propuso que trabajara con él. Entonces así fue como se asoció mi padre con mi abuelo y yo te diría que a partir del año 50 debe haber iniciado su actividad en el cine. Pocho. Mi abuelo desde el año 30. ¿Qué recuerdos tenés de aquella época del cine? Porque bueno, hay mil anécdotas. Sí, hay muchísimas. El recuerdo que tengo es el de prepararme desde muy chiquito para venir a la función, ¿no? Ya era todo una especie de como un ritual, porque como era un negocio familiar, era una empresa familiar, mi mamá también trabajaba en el cine, estaba en la venta de entradas. Yo de muy chiquito trabajé como acomodador en este cine y también como portero, recibía las entradas. Y lo que me acuerdo era prepararme con gomina Lostora, la mejor ropa que se pudiera y venir acá a hacer lo que fuera necesario hacer para ayudar a mi abuelo, a mi padre y a los empleados que había acá en el cine. O sea que yo era como el chico de los mandados en el cine. Me mandaban de la cabina de proyección abajo, iba, venía. Y después, hasta que me fui a Buenos Aires, trabajé en el cine. Yo pegaba afiches por la calle, con engrudo y con la brocha, vendía entradas, ayudaba a la proyección, o sea, estaba en varias cosas del teatro. Y después, bueno, cuando había función, el hecho de lo que se generaba con los actores que venían, ¿no? Era todo como un ritual también. Ir a buscarlos a la estación, porque venían en tren. Muchos paraban en mi casa porque se usaba de esa manera, o sea que ver al personaje en el escenario y después tenerlo al lado tuyo. ¿Cómo se conseguían las películas? ¿Cómo? Las películas, ¿cómo se conseguían? Las películas venían por tren, venían en unas bolsas grandes. Mi padre viajaba a Buenos Aires para gestionar las películas con las compañías y las películas llegaban por tren. Y después había que ir a buscarlas, yo las iba a buscar en un triciclo que teníamos acá,
y las traíamos y bueno, y muchas veces había que proyectarlas primero y verlas. Me acuerdo de eso de la época de la censura, ¿no? La época del gobierno militar, que había que verlas primero a las películas para que no nos cobraran multas o nos cerraran la sala. O sea que ustedes mismos eran como críticos de Bueno, las escenas que había en las películas. Mi padre se sentaba en el medio de la sala, la miraba solo a la película y le iba gritando a Suárez, que estaba arriba proyectando, cortá, Suárez, le decía, cortá. Entonces Suárez volvía para atrás y la escena del beso había que cortar. Ni un beso. No, en esa época no se podía. Entonces, o ya en algún lugar donde le habían proyectado ya la habían cortado, o venía, si no, un papel que decía ojo, ojo pocho, a tantos minutos de la proyección hay un comentario en contra de el gobierno militar. Entonces había que sacarlo. Y me hizo acordar mucho a esta película tan famosa, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, que se armaba una película de los recortes. Bueno, acá no se armó una película de los recortes, pero esos recortes estuvieron durante muchísimos años guardados en latas de película. ¿Y dónde están ahora? Acá, cuando pasó el tema de la expropiación y el remate, muchas cosas desaparecieron. Yo conservo todavía un pedazo de una película, pero se quemaron o desaparecieron, se la llevaron. Te escucho hablar de esto y aunque, bueno, también hemos vivido, ¿no?, esa censura, esa época, hoy, que ha transcurrido tanto tiempo, decimos, no puede ser que haya sucedido una cosa así, ¿no? Increíble, increíble. Al punto de no permitir un beso, una Sí, escena de un beso. Eso estaba claro, que había una lista de cosas que no se podían proyectar. Y quizás tampoco actores, ¿no? No, bueno, ya estaban proscriptos. Ya. A ver, acá antes, el fin de semana antes que se cayera la pared del frente del teatro, estuvo Horacio Guaraní. Y Horacio Guaraní era un cantador que estaba prohibido prácticamente. Sí. ¿Y cómo fue posible que estuviera? Es una historia muy interesante. Mi padre insistió que viniera Guaraní y, bueno, por parte de la Intendencia tuvimos señales de que no lo trajéramos. ¿Qué año que era? no lo trajeran. ¿Recordás el año? Era el 79, fue fin de semana antes que se cayera el teatro, o unos días antes que se cayera el teatro. Creo que, yo no, si mal no recuerdo, el teatro se cayó un lunes o un martes, y Guaraní había estado el sábado. Había una lista de cosas, o sea, le pidieron a Horacio que presentara las canciones que iba a cantar. Él las presentó y se las tacharon, le tacharon un montón de temas, y él dijo que las iba a cantar igual y las cantó igual. Las cantó igual. Con la policía afuera en la puerta del teatro. Y bueno, casualmente 2 días después se cayó la pared del frente. Debe haber sido como una metáfora, ¿no? Como una metáfora, sí. Claro, por suerte se pudo reconstruir el teatro y se pudieron volver a escuchar todas las voces, sí, aquí mismo, ¿no? En por este suerte. lugar. Hay mil anécdotas también acerca del comportamiento de la gente en el cine, de algunos muchachos bullangueros y de tu familia que poniendo orden, ¿no? Parece mentira hoy no hablar de esto, pero sí. Lo que pasa es que las funciones empezaban el día viernes y el día lunes se daban al 50% para que viniera la gente que no podía verla a la función viernes, sábado y domingo, que salía más cara. Yo me acuerdo de una con el Turco Hadech, fue muy cómica. Era una película que empezaba con una playa, me parece que la película se llamaba Todo un día para morir. Una playa y unas gaviotas que estaban en la playa, y de pronto las gaviotas se volaban de golpe, ¿no? Y haciendo ruido se volaban. El Turco tenía esas cosas, que él venía el viernes a verla, las películas. ¿Y cuál de ellos? Uno de los turcos. El turco petizo, el Turco Hadech. Sí. No me acuerdo el nombre del turco en este momento. ¿El vidriero? Sí, el Turco vidriero, sí.
Él, bueno, venía el viernes y la veía y después venía el lunes. Entonces se había puesto en la fila 3 el lunes y cuando aparece esa escena, esa primera escena con las gaviotas, se levanta con un poncho y grita, ¡fuera, bicho! Y las gaviotas salen volando y bueno, la gente venía para verlo a él, ¿no? Lo había escuchado, pero no sabía si era cierto. Sí, no, o si no, miraba una película que estaban por matar a alguien y él gritaba, ¡cuidado atrás! Le gritaba. Y atrás aparecía, entonces era para... Me acuerdo otra, sale en un Sucesos Argentinos, la selección, sale Perfumo en esa época al campo de juego y mira a la cámara y saluda, ¿no? Y el lunes el turco está ahí esperando, cuando sale Perfumo le grita, acá, Perfumo, el turco. Y se da vuelta Perfumo y lo saluda y bueno, eso fue claro, sí. Para matarse de risa, ¿no? Era cine y era teatro. Sí. Bueno, pero en esa época solamente funciones cinematográficas eran, bueno, también acabas de hablar de la presentación de Guaraní, o sea... No, a ver, había funciones musicales en vivo, Mercedes Sosa, todos los que se te ocurran pasaron por acá. La Misa Criolla, la Orquesta Sinfónica Nacional, te puedo hablar de que los radioteatros, después que salían de gira, así eran teleteatros, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaban dando Juan Moreira, y en el lugar, acá nomás, ahí donde está la cámara ahora, había un paredón donde Juan Moreira se tenía que trepar para escaparse de Cirino, que venía con la bayoneta, ¿no? Y yo veía todo eso detrás de los telones, la bayoneta se metía para adentro y él tenía una bolsa con pintura, entonces cuando... ese era el truco. Ese era todo un truco. Pero en el primer palco, en el Avant-Scène, había una familia que era fanática de esto, que venían del campo, no me acuerdo de qué lugar, venían en Sulky. Y estaban tan posesionados con la historia que cuando Cirino viene con la bayoneta, el paisano saltó al escenario con un talero y le dijo, por la espalda no se mata un hombre, y le empezó a pegar a Cirino. Entonces esas cosas así que... Sí, inolvidables. Inolvidables, ¿no? Bueno, de esas muchísimas. Maravillosas historias que te transformaron en un hombre interesado por el cine, por la cultura, o... ¿influyó eso sobre tu formación? Yo creo que influyó mucho. Yo era un fanático acá en Bragado del cine. Yo veía la misma película 3 o 4 veces, sabía los diálogos de lo que pasaba ya para el día lunes, ya sabía el diálogo del desenlace de la película. En esa época yo hacía teatro acá con Noela Surmendi y hemos hecho obras de teatro también en este escenario. Y si bien no soy un cinófilo, me encanta mucho todo el tema del arte, del cine y del teatro. ¿Y sos escritor? Escribiente. Pero has publicado libros. He publicado un libro, sí, y otros que están ahí para ver cuándo se publican. ¿Alguna vez viste algún fantasma acá? ¿O lo sentiste? Mira, la historia del teatro está poblada de relatos de fantasmas. Desde que mi hermano era chico y vivían acá en el teatro, hasta que la casa se dejó arriba abandonada, porque antes de que que hubiera casas familiares, esto era un club social, fue pensado como club social. Y se juntaba mucha gente arriba, jugaban al billar, a las cartas, qué sé yo. Después eso se cerró y quedó todo abandonado. Yo te contaba que existen algunas leyendas, algunas historias de fantasmas muy conocidos del teatro, como un tenor que no pudo salir a escena porque se le cayó un contrapeso en la cabeza y falleció minutos antes de salir de escena. Pero sí, siempre el teatro estuvo rodeado de cosas misteriosas, ¿no? Lindas y misteriosas. Te voy a contar una cosa misteriosa que me pasó no hace mucho. Cuando se tira al frente del teatro, yo tuve como una negación de seguir viniendo y
durante mucho tiempo traté de no estar cerca del teatro, hasta que después, bueno, se curaron mis heridas y pasó. Pero una vez se acerca un señor a la calle Macaya, donde yo tengo mi consultorio, y viene con una herradura de un caballo. Entonces me cuentan que mi abuelo era muy amigo de Carlos Gardel, y Carlos Gardel cantó acá en este escenario y estuvo en la casa de mis abuelos acá arriba, cuando vivían acá, con mi padre, ¿no? Que era muy chiquito mi papá. Y Gardel tenía un caballo que era muy, muy ganador, que era Lunático, un caballo famoso, que se lo corría un tal Leguizamo. Hay un tango hecho. Sí. ¿Leguizamo solo? Leguizamo solo, sí, sí. Y el tema es que los amigos de mi abuelo y mi abuelo le apostaban a los caballos que Gardel les decía apuesten o no apuesten, porque eran de él, él sabía qué caballo iba a ganar o no iba a ganar. Pero le regaló a mi abuelo una de las herraduras de Lunático para que le diera suerte. Y mi abuelo, algo que yo no sabía hasta que este señor aparece con la herradura, la empotró en la pared del frente a la herradura. O sea, hicieron un agujerito, la pusieron a la herradura, la taparon con cemento. Cuando se comienza con la reconstrucción del teatro, este señor, que había sido quien la había puesto en su momento, por medio de Cocho, creo que fue, de Cocho Externa, me la hace llegar. O sea que conservo la herradura que Gardel le dio a mi abuelo Alberto y que durante años, sin que nadie supiera, salvo el albañil y mi abuelo, estuvo puesta en la pared del frente. Qué historia emocionante. Sí, sí, es muy linda. Muy, muy linda. Bueno, vos que sos escritor, seguramente la podrás plasmar para que esto no se pierda, ¿no? Posiblemente. ¿Qué sintió tu familia el día que se desmorona, ¿no?, la fachada del teatro? Yo creo que ahí comenzó como un cataclismo en mi familia, ¿no? Porque si bien es cierto que mi abuelo y mi padre rezongaban siempre por el teatro, porque había una realidad, era muy difícil mantenerlo, muy difícil. Es muy grande. Es muy grande para un privado. Se pidió muchísimas veces ayuda a la provincia, a la municipalidad también, y bueno, nunca se tuvieron respuestas a hacer, pero protestaban, pero el teatro era una cosa que se llevaba en el corazón y contra viento y marea se hacía todo para seguir adelante. Y a partir de la caída del frente, mi padre hace toda una movida para intentar rescatarlo y hacer algo parecido a un centro cultural, pero bueno, no cuenta con el apoyo de la provincia, viene la expropiación y ya comienza como el cataclismo familiar. Fallece mi abuela primero, mi abuelo después, y mi padre se sumerge en una depresión de la cual no pudo salir hasta el último día de su vida, ¿no? Yo creo que el último que dijo antes de morirse fue el Teatro Constantino, una cosa así. Así que, bueno, fue bastante dramático familiarmente, hablando. Pero, por otro lado, yo me sentí muy reconfortado cuando vi que el pueblo se puso al hombro, gracias a esa comisión que se formó, se puso al hombro este proyecto, y bueno, acá estamos con el teatro vivo, porque si no, la demolición dictada por la municipalidad hubiera seguido. Claro, o sea, era un gobierno militar también. Sí, era un gobierno militar y la idea era tirarlo todo abajo. Sí. Pero bueno, por suerte hubo gente que, como vos decís, logró pararlo, ¿no? Una comisión de vecinos que hasta el día de hoy se siguen interesando por el teatro. No quisiera despedirte sin preguntarte qué es de tu vida, ahora qué fue después que te fuiste de Bragado. Bueno, yo me fui de acá y estudié kinesiología, me recibí de kinesiólogo, hace 35 años trabajo en el mismo hospital,
también trabajo en Boca, en el Club Boca Juniors, más o menos la misma cantidad de tiempo, y en mi consultorio, o sea que me he dedicado prácticamente a la profesión, a la kinesiología. Y últimamente, hace unos 6 años, estoy llevando adelante un proyecto de una técnica que patenté personalmente y con la ayuda de un colega que ya falleció. Desde el año 90 la venimos haciendo, hace 6 años que la vengo dictando, o sea que también dentro de la parte docente, como dictando un curso de posgrado. Y además en el deporte has tenido también un espacio relevante. Soy jefe de servicio de kinesiología en Boca y estuve muchos años en equipos de vóley, más que nada en el básquet, y eso me llevó a poder participar de la selección nacional y de viajar bastante con el deporte, que en un momento de mi vida se había hecho como algo muy pesado, muy denso, pero muy lindo también, ¿no? Muy gratificante. Ha sido una linda trayectoria que has tenido. Hablábamos de los fantasmas del Constantino y yo te digo que siento que algo está acá presente, porque se escuchan como sonidos que de algún modo, hablando de cosas que pueden suceder acá extrañas, pareciera una señal, ¿o no? Sí, yo te voy a dar mi punto de vista y bueno, no quiero caer con esto en un tema filosófico, ¿no? La energía no se pierde, se transforma y somos energía. En alguna parte todos esos fragmentos de memoria de los seres humanos quedan flotando, quedan vibrando en un campo energético, ¿no? Eso es lo que nos hace inmortales, tal vez. Nuestro cuerpo por ahí se va, pero nuestras experiencias, nuestra memoria como energía que es, en alguna parte del éter queda flotando. Cuando alguien logra sintonizar con su sintonizador esa frecuencia, tal vez puede entrar en una dimensión un tanto diferente de la realidad. Y tal vez esos son los fantasmas, o es lo que nosotros llamamos fantasmas. Linda reflexión para terminar esta charla, que ha sido muy agradable y que deja también cabos sueltos para que en otra oportunidad la retomemos. Cómo no, yo te agradezco mucho que me hayas invitado. Gracias a vos.